Estimados jóvenes, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de las propiedades que tienen los fluidos, que básicamente es la viscosidad. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo se podría definir, cuál es su clasificación, su comportamiento y su relación con la temperatura, la velocidad de flujo y también con la fuerza necesaria para que se genere el movimiento y un poco de las aplicaciones que se tiene esto en nuestra vida cotidiana. Bueno, si nos preguntamos qué es, entenderíamos que se entiende como la resistencia interna de un fluido al movimiento. Y esto podríamos definirlo porque existen muchos tipos de fluido, pero no todos podrían movilizarse o no todos son muy afectos hacia el movimiento. Entonces, mientras más sea la dificultad para que éste pueda moverse, podríamos decir que su viscosidad es más alta. Acá tenemos un ejemplo con aceites automotrices y tenemos unos 5 frascos y podemos ver que quizás midiéndolos en el mismo tiempo, uno ha fluido, un aceite ha fluido más que el otro, dependiendo de la viscosidad. Así también podríamos entender que es el comportamiento de las moléculas de aceite. ¿Y por qué estamos cogiendo el aceite? Porque es quizás el elemento mucho más común que nosotros pudiéramos identificar, es el más fácil de obtener. También nosotros lo podemos obtener en la cocina de nuestros hogares. Pero claro, no vayamos a pensar que todos los fluidos no tienen viscosidad, tienen. Inclusive la propia sangre que corre por nuestras venas tiene su índice de viscosidad, así también el propio agua. Y nosotros también podemos buscar en otras soluciones o mezclas homogéneas diferentes comportamientos en cuanto a la viscosidad. Entonces, vamos a ver que existe una interacción de adhesión y cohesión. Primero, la adhesión que permite adherir pues, a la superficie y la cohesión que mantiene al fluido unido. Y también podríamos determinar que, por ejemplo, en una molécula de aceite, a una superficie metálica, vamos a ver que va a haber una zona polar y una zona apolar de una molécula de aceite. ¿Y por qué ella muestra mucho la atención? Porque nosotros sabemos que las moléculas de aceite están hechas básicamente de ácidos grasos. Y bueno, acá podemos ver una pequeña molécula, usualmente está en la cabeza un adherido, usualmente un elemento que es el fósforo, y acá tenemos esas cadenas de carbono. Entonces, si tuviéramos aceite en una superficie metálica, podríamos observar un fenómeno muy interesante, que la zona polar va a intentar adherirse a la superficie metálica, mientras que la zona polar no lo va a hacer así. Y esto es muy llamativo porque si nosotros clasificamos la viscosidad, vamos a encontrar dos tipos, la viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática. La viscosidad absoluta básicamente es la medida indirecta de la viscosidad, mientras que la viscosidad cinemática es la medida directa. Entonces existen muchos instrumentos con los que se puede medir la viscosidad. Tenemos el viscosímetro de Oswald, tenemos el viscosímetro de Overlode, el viscosímetro de Fenske y el viscosímetro de Copa de Ford. Claro, ambos miden el desplazamiento del fluido en un determinado espacio y buscan diferentes estrategias para que puedan hacerse las comparaciones. Pero básicamente se utiliza mucho la gravedad porque la fuerza de atracción obviamente va a hacer que el fluido vaya o se dirija a favor de la gravedad y lo que se aprovecha a ver es la capacidad del desplazamiento de ese fluido. Entonces vamos a encontrar que existe una relación viscosidad con la velocidad de flujo. Básicamente, a mayor viscosidad, menor va a ser la velocidad de flujo. Es algo muy lógico. Y si viéramos la relación viscosidad-fuerza necesaria para provocar un movimiento, veríamos que mientras más viscoso sea el fluido, mayor fuerza ha de necesitar para que éste pueda moverse. Y la relación viscosidad-temperatura, esta sí es una relación inversa, porque a mayor temperatura va a disminuir la viscosidad. Es por eso que les comentaba el tema de los aceites, en especial con los aceites de carro, porque se necesitan aceites de alta viscosidad, porque los motores llegan a alcanzar altísimas temperaturas, entonces cualquier tipo de aceite simplemente pasaría a la ignición o en su defecto podría ser demasiado fluido y no protegería en este caso el aspecto mecánico en un carro, por ejemplo. Entonces, a mayor temperatura,
va a disminuir la viscosidad. Entonces ahí se necesitan aceites bastante viscosos que inclusive a pesar de la elevada temperatura pueden seguir funcionando y mantener su viscosidad. Entonces la importancia de la viscosidad, por ejemplo, acá hay un ejemplo clarísimo. Ustedes saben que Huancayo, por ejemplo, es el segundo parque automotor del Perú después de Lima, y también creo que estamos luchando esto con la ciudad de Arequipa. Nos vamos a percatar que los carros constantemente necesitan pues esta lubricación. Sabemos que toda la ingeniería dentro de un motor está llena de pistones, engranajes, y ojo que también esto pues se desempeña a altísimas temperaturas, así que es un ejemplo muy importante. Bueno, y bastante llamativo. Al respecto, para las actividades quizás prácticas del tema de viscosidad, se va a realizar un pequeño experimento donde vamos a necesitar unos pequeños materiales y vamos a hacer una carga de monedas. Y bueno, para esto vamos a visualizar también parte de este mismo video para que podamos ir explicando lo que vamos a hacer ustedes o lo que van a hacer ustedes en sus hogares. Y lo que se busca es que puedan hacer ustedes una pequeña grabación, algo así corta, como de apenas 1 minuto y medio, exagerando, donde ustedes puedan representar este pequeño ejercicio, este pequeño ejemplo, pero a su vez también lo vayan explicando. El link de este mismo video también se los voy a estar juntando en la descripción. Y para esto se van a necesitar dos monedas iguales, idénticas. Vamos a necesitar dos fluidos de diferente densidad. En este caso estamos utilizando aceite y estamos utilizando agua. Entonces tenemos a las dos monedas y las vamos a dejar caer. Y vamos a poder visualizar que ambas tienen diferente viscosidad, o sea, ambos fluidos. Y es por eso que esa adhesión, esa cohesión que tienen las moléculas es lo que dificulta a la moneda fluir fácilmente, y esto nos está indicando la viscosidad. Inclusive podríamos decir así a ciencia cierta que ya una de los líquidos es más viscoso que el otro. Otro experimento que se puede realizar es en este caso utilizando otros tipos de fluidos que tengamos en disposición. En este caso se está utilizando tres envases idénticos, y que luego se está tomando la capacidad que estos tienen en cuanto a la cantidad de materia que van a contener, y luego también se está tomando en cuenta la temperatura. Ahora, yo entiendo que ustedes en sus hogares, si no tienen un termómetro, obviamente que esto no se podría realizar, pero al menos podríamos hacer la visualización del ejercicio utilizando de repente alcohol en gel, que estoy seguro que en su casa pueden obtener, utilizando canicas de vidrio, agua y quizás miel. Si no tienen agua, también si no tienen miel, también se podría hacer el experimento con champú o aceite. Entonces lo que se busca es determinar con cuánta facilidad o dificultad fluye y cuánto tiempo demora. Y para esto, un pequeño indicador que pudiéramos hacer es utilizar algunos vasos altos, no importa que sean de plástico o de vidrio, y realizar el experimento y guardar la información. Entonces, como la meta que tienen ustedes es de que puedan ustedes realizar una pequeña grabación de este ejercicio o del anterior, pero mientras dure el ejercicio ustedes tienen que explicar, en este caso, cuál es el fenómeno que estamos observando, y llegar a explicarnos cuál es la conclusión a la que llegan, cuál de las tres sustancias que ustedes quieran probar, no importa cuáles sean, tiene mayor o menor viscosidad. Y bueno, básicamente eso sería el trabajo que se queda para la siguiente semana. Les agradecería mucho que puedan enviar, y si tuviesen alguna duda y consulta, estamos en comunicación. Que tengan muy buen día.